sería el estímulo y nosotros seríamos las unidades experimentales. Y los datos que recabamos serían las variables respuestas o variables estadísticas. La variable dependiente, en efecto, ustedes ya están observando un ejemplo, pero también pueden visualizar de qué va cada concepto. Es decir, ¿de qué va una unidad experimental? Es decir, ¿en qué consiste una unidad experimental? ¿De qué va una variable? Una variable independiente, una variable dependiente, las variables cuantitativas, las variables cualitativas, si estas variables son aleatorias, si son discretas o si son continuas. ¿Sale? Todo esto ya lo vimos. También vamos a ver el día de hoy que hay diferentes escalas en las variables. Como ustedes ya observaron, tenemos dos variables. En el experimento que realizamos el día pasado, no me acuerdo qué día fue, el miércoles, tenemos dos variables, la dependiente y la independiente. Por favor, recuérdenme cuál es la independiente. ¿Cuál es? Es la bebida energética. Muchísimas gracias. Ahí lo que vamos a tener son los tipos de bebida energética. Ay, mamá. En el caso de la variable dependiente, como ya lo mencionó su compañero, son los valores del pulso. ¿Sale? En el caso de la variable independiente, ustedes lo van a observar con nombres. Esta característica, esto va a seguir una escala conocida como escala nominal. Es decir, es un nombre, una categoría que se le está colocando a esta variable y esta variable se torna también cualitativa. Se torna cualitativa, es decir, se vuelve cualitativa. ¿Por qué? Porque nada más estamos colocando un nombre a esa variable. Ok. En el caso de la variable dependiente, vamos a ponerlo de otro color. En el caso de la variable dependiente, por favor, indíquenme qué características tiene la variable dependiente. ¿Es cuantitativa, es correcto? Sí. Sí. ¿Qué más? También va a ser aleatoria. Es aleatoria, discreta. Perfecto. El pulso, si ustedes se fijan en sus aplicaciones, tiene ciertas unidades de medición. Esas unidades de medición, si ustedes lo observan, pueden ser esos pulsos por minuto o latidos por minuto. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle aquí que son esos latidos por minuto o pulsos por minuto. Vamos a ponerlo aquí para que sea más claro. Pulsos por minuto. Entonces, tienen unidades, ¿sale? En el caso de las bebidas energéticas, también va a tener cierta medición porque nosotros las colocamos de categoría y tienen características estas variables que nosotros podemos manipular. ¿Sale? Voy a pasar un poquito más abajo esto de escala porque para el caso de la escala de la variable dependiente, la escala ahí va a hacer un cambio. Las escalas de las variables, déjenme ponérselas aquí. Van a consistir en la nominal, que es la de nombre, la ordinal, que es acomodarlos de menor a mayor, o grande, chico, pequeño, chico, mediano, grande. Tenemos la de intervalo, que en este caso de intervalo es teniendo una escala de medición, es decir, si yo, por ejemplo, quiero cuantificar la estatura yo puedo utilizar un metro para poder usar ese metro y decir, mido un metro con unos 60 centímetros. Pero sabemos que el metro está dividido entre intervalos, ¿sale? Y entonces cada una de esas rayitas que se tienen en el metro,
Pues son intervalos, ¿sale? Entonces ahí tenemos otra escala. La temperatura, por ejemplo, también hay escala. En la temperatura podemos saber, si medimos la temperatura de nuestro cuerpo, hay escala en donde vamos de uno en uno. Si nosotros agarramos un termómetro, puede ir desde 0 grados centígrados hasta unos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, ustedes saben que van del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Es decir, va en un orden ascendente esos grados para nosotros poder visualizar que entre cada grado está dividido por intervalos, ¿sale? ¿Qué sucede con el pulso? El pulso, ¿cómo se puede cuantificar? También puede estar por intervalo, porque los pulsos, si ustedes consideran, vamos a cuantificar cuántos pulsos hay en un minuto, ¿sale? Y vamos a observar que esos pulsos, esos latidos de corazón por minuto, nosotros lo vamos a visualizar a nivel estándar a través de ¿cómo se dice?, del pulso basal, o del pulso después de actividad física, o el pulso retornando a la parte basal. Entonces hay escalas, de tal manera que si el pulso está entre 60, 70, es porque estamos en reposo. Pero si ya empieza a incrementar, vamos a ver que se dividió esa escala y entonces vamos a ver que hay cierta cantidad de pulsos por minuto. Hay algo estandarizado. Entonces vamos a ver que va a ir para arriba o puede disminuir. ¿Qué pasa si alguien tiene un pulso de 0? ¿Qué pasaría si alguien tiene pulso de 0? Le da un infarto, bueno, está muerto. Es lo segundo, está muerto. Pues no tiene pulso. ¿Qué pasaría si tienen un pulso como de 300? ¿Una taquicardia? Taquicardia segura. Segura, y seguramente no creo que lo cuente. Hay un límite superior del pulso. Ya cuando se tengan taquicardias y todas esas, hay estándares de esos valores de pulso dependiendo la situación fisiológica, ¿sale? Entonces, eso también vamos a revisarlo, lo van a revisar ustedes, para que comparen cuándo se tiene el pulso en la zona de reposo después de la actividad física, y qué pasa si hay situaciones que me pueden sugerir que no está funcionando bien el corazón, que provoca cambios en el pulso, ¿sale? Entonces, en un libro de fisiología van a consultar cuáles son los valores estándares de pulso y si es lo mismo en hombres y mujeres. Bueno, como se tienen esos valores, digamos, ya normalizados, estandarizados, nosotros vamos a poder utilizar estos niveles de pulso, y entonces la escala que va a seguir es una escala conocida como de intervalo. Entonces aquí vamos a poner escala intervalo. Hay otra más que se le conoce como de escala de razón. Esta escala de razón, ustedes seguramente la recordarán de sus clases de precálculo, en donde ven una proporción y si hay igualdades de proporciones les da una razón. ¿Alguien me puede recordar qué es una proporción? De sus clases de precálculo, por favor, recuerden qué es una proporción. Bueno, si yo les preguntase, si ustedes compararan su estatura con la estatura de un recién nacido, ¿cuántas estaturas del recién nacido caben en ustedes? ¿Alguien que me pudiera decir? Imagínense que un bebecito a lo mejor mide como 50 centímetros de los recién nacidos. ¿Cuántas veces caben esos 50 centímetros en su estatura? Mínimo 3. En tu caso, mínimo 3, ok. ¿Alguien más? Sí, entre 3 y 4. Bueno, más 3. Nada más escuché el 3, pero bueno. Ok. Entonces, lo que ustedes hicieron es hacer una relación de una proporción, ¿sí? A una estatura de un bebé, por ejemplo, un valor de estatura de un bebé, lo metieron ahora con la estatura de un adulto.
ustedes son adultos, ¿sale? Esto en ocasiones se escribe una estatura de bebé sobre, imagínense que van a tener, ¿cuánto dijimos? La estatura del bebé son 50 centímetros. Y ustedes miden como 1,70, o sea, 170 centímetros. Esa es una proporción, ¿sale? Cuando nosotros vamos a ver más adelante cuando son, no nos toca con ustedes, eso les toca en bioestadística 2, pero bueno, hay un tema que habla de las relaciones entre si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Aquí lo que vemos es que va a existir, digamos, una unidad como antecedente y una unidad como consecuente. La unidad del antecedente son los 50 centímetros, el consecuente sería los 170 centímetros, ¿sale? El resultado de esa división de 50 entre 170 se va a conocer como una razón, ¿sale? Y entonces nosotros por eso vemos estas 4 escalas en las variables. Ojo, no todas las variables pues van a ser necesariamente cuantitativas. En el caso de nominal es cualitativa. En el caso de la ordinal también es cualitativa. ¿Cuáles son las ordinales? Por ejemplo, cuando ustedes ven las escalas de calificaciones de bioestadística, y bueno, en el Cardex no les aparece como tal un número, les aparece una letra. ¿Alguien se acuerda qué letras son las que pueden aparecerse ahí en su calificación final? A, S, B y MB. NA, S, B y MB. Entonces ustedes tienen esa escala. Lo que están haciendo es seguir un orden. NA, pues es menos de 6, luego el 6, el 8 y el 10. Así hacen los promedios. Entonces tienen una parte en la que damos jerarquías. Se hace una jerarquía y eso se le conoce como ordinal. También puede ser, bueno o malo, hombre o mujer. Entonces le estamos dando un nombre, una característica y estamos como ordenándolos, pero nosotros decidimos cómo ordenarlos. Entonces de ahí que sean cualitativas. La de intervalo y la de razón son cuantitativas. Estas dos son ¿cómo se dice? Cualitativas y estas cuantitativas, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Regresando a nuestro experimento. La variable entonces independiente va a tener esas condiciones. El tipo de bebida, entonces ustedes ya pueden observar que es una escala nominal. En este caso, la variable independiente no es aleatoria. Ojo, es cualitativa y sigue su escala nominal. En el caso de la variable dependiente, que son los pulsos, es aleatoria, discreta y es cuantitativa con escala de intervalo. Entonces ya tenemos eso claro. Ahora bien, vámonos con los datos. Ustedes pudieron haber observado ya de estas variables, pues la recolección de los datos. Los datos estadísticos hacen referencia hacia una población. Los datos estadísticos van a estar incluidos en la población conocida como población estadística, ¿sale? A estos datos estadísticos, incluido en la población estadística, le vamos a aplicar algo que se le conoce como estadística descriptiva. La estadística descriptiva, si ustedes recuerdan de lo comentado en la primera sesión, es que hace un resumen, se da la recolección de los datos, se hace un resumen de los datos estadísticos y se muestran a través de gráficas. Por supuesto, esto es indispensable para un posterior análisis de los datos, ¿sale? Entonces, la estadística descriptiva radica en la recolección, en el resumen, en la presentación de gráficas
para que nosotros podamos analizar los datos, ¿no? Entonces, vámonos con eso. Nosotros podemos observar que tenemos varias situaciones. Tenemos una muestra que fue aleatoria. ¿Quién fue la muestra aleatoria, muchachos? Por favor, indíquenmelo. Ojo, aquí tenemos varias cosas. Es una muestra de individuos aleatoria. Y tenemos otra muestra de datos estadísticos que pueden ser aleatorios, pero en este caso nada más quiero que tengan en cuenta estos dos conceptos. Por favor, indíquenme cuál es la muestra de individuos aleatoria o muestra aleatoria de individuos. Déjenme cambiarla. Los alumnos de bioestadística. Ok. Muestra aleatoria de individuos. Me voy para acá para poner lo que tú me acabas de decir. En el caso de todos los individuos que están en el grupo de bioestadística, pues ahora, en relación a que ustedes me comprendan en lo que consisten las poblaciones, lo vamos a llamar como población de individuos. ¿Sale? Todos ustedes, si imaginamos que son 45, van a ser la población de individuos, ¿sale? Solamente aquí la N le voy a colocar que son 45 alumnos de la UEA bioestadística. Listo. ¿Sale? Ojo, la población de individuos es diferente a la población estadística. ¿Quién es la población estadística, muchachos? ¿Sí les queda clara la diferencia entre población de individuos y población estadística? ¿Cuál es la población estadística, muchachos? ¿Sí me escuchan? ¿O ya me perdieron? La verdad no lo tengo claro y yo, profesora. Yo tampoco entendí. ¿Cuál es la población estadística, muchachos? Arriba, ¿qué observan? ¿Es la recolección de los datos del experimento? Exacto, son todos los datos de la variable respuesta. ¿Sale? O sea, son todos los datos estadísticos. Ustedes tienen los datos estadísticos, creo que pensar. Entonces, ¿cómo le podemos poner aquí en la población estadística? ¿Cómo le pueden poner? ¿Son los datos recopilados de la muestra poblacional? Pues sí, en efecto, muy bien, es eso. ¿Ya se los dio el concepto? Anótenlo, por favor. ¿Se los puedes repetir? Estuvo muy bien ese concepto. La muestra de datos estadísticos son los resultados obtenidos de la muestra poblacional. No. No hay muestra poblacional, espérame tantito. De la población estadística. A ver, una cosa es la población estadística y otra cosa es la población de individuos. Yo creo que te refieres a la población de individuos, ¿sale? Ok. Nada más cámbiale eso y ya está perfecto. No seas malita, otra vez. Disculpe, son los datos recopilados de la población de individuos. Ok, son los datos estadísticos recolectados de la población de individuos. Perfecto, ahí está. Anótenlo, ¿eh? Yo ya no se los anoté porque ya se los había explicado desde hace ratote. Disculpe, Bien. ¿esa de cuál es? ¿De población de individuos? Ay. No, es de la muestra de datos estadísticos. Gracias. Entonces, la población estadística, o sea, de todos los datos que tenemos, si hacemos un cálculo aproximado, casi teníamos 15 datos de pulso por equipo, ¿no? Creo. De esos 15 datos por equipo, son como 7 equipos, no recuerdo ahorita. Tenemos un total aproximadamente de 105 datos. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. No se me vayan a perder y anótenlo porque
viene ahora la muestra aleatoria de individuos y la muestra de datos estadísticos. La muestra aleatoria de individuos es cuando nosotros formamos a los equipos y yo no los conozco. Ustedes decidieron de forma aleatoria y también por su propia decisión, valga, tomar una bebida energética e incluirse en un equipo, pero yo no les dije, ¿sabes qué? Tú, ponte en el equipo tal. Por eso fue aleatorio. Se tenía que dar la formación del equipo de forma azarosa y entonces se hizo. La muestra aleatoria de individuos, ojo, la muestra aleatoria de individuos en este caso va a ser igual a una N, que se conoce ahora como una N minúscula, y esta N minúscula pues depende, ¿no? Esta muestra aleatoria de individuos, cada equipo me parece que tenía 5 individuos. Corrígenme si me equivoco. ¿Hay algún equipo con menos integrantes, perdón? Sí, el equipo del Boeing somos solamente 4. Ah, mira. O N igual a 4. No sé si haya otro diferente. El de jugo de manzana somos 2. N de 2. Entonces ahí tenemos esa muestra aleatoria de individuos, ¿sale? Ahora nos vamos con la muestra de datos estadísticos. La muestra de datos estadísticos también va a ser referente a una N, pero aquí sí tienen que saber de qué N estamos hablando, ¿no? Aquí, por ejemplo, la muestra de datos estadísticos por individuo, ¿cuántos datos de pulso tuvieron? 3. Puede ser de 3. N es igual a 3. Sí es un individuo. N va a ser igual a 15 si son 5 individuos. Y así puede ir cambiando, porque si es una N de 4, van a ser 12 datos, ¿sí o no? Y así nos vamos. Pero ahora lo que quiero que observen es que tenemos cosas diferentes. Tenemos cosas diferentes, tanto la muestra aleatoria de individuos, vamos a ponerla de un color, como la muestra de datos estadísticos. Vamos a ponerlo de otro color. Ok. Entonces, una vez establecido esto, me hace falta algo muy, muy importante, que lo voy a poner aquí. Por favor, indíquenme cuáles son las características de la unidad experimental. ¿Cuáles son las características, chicos? Bueno, las unidades experimentales, por lo que entiendo, somos cada uno de nosotros, ¿no? Y en este caso sería... Alumnos. Alumnos, ajá, de la UEA, bioestadística. Eso, bueno, sabemos que esa es la unidad experimental. Nada más que me digan cuáles son las características de la unidad experimental. ¿Una aleatoria? ¿Se pueden pellizcar? Me van a decir, ¿por qué me voy a pellizcar? Porque ustedes van a tener la parte de la irritabilidad, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasa si ustedes entran en un desequilibrio metabólico? Pues pueden decir, no, pues tengo que revisar mi cuerpo porque siempre está en homeostasis, ¿sí o no? Bueno, ¿qué más las hace ser unidades experimentales? Gracias. De nada. Díganme, ¿cuáles son las unidades experimentales? ¿Cuáles son sus características? Que somos seres vivientes. Si les pido de favor que se tapen la nariz y dejen de respirar, ¿qué les va a suceder? Me muero. Ah, entonces, ¿qué características tienen las unidades ¿Son experimentales? mortales? ¿Están vivos? ¿Están vivos, no? Ay, pensé que me ibas a decir que eran inmortales. ¿Quién dijo algo más? Ay, ahora sí me hiciste reír, no sé quién haya sido, pero... A ver, el que al final habló, ¿quién era? Es que no alcanzo a ver quiénes están participando.
Entonces, ¿cuáles son sus En características? teoría, bueno, una no podría ser que podemos responder ante un estímulo y con ello dar una respuesta. Así es, muy bien, pero entonces, ¿qué le pongo en unidades experimentales? Están vivos. ¡Ay, qué Irritabilidad. interesante! Presentan características de vida. Ahora sí. Irritabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ustedes lo ponen. Recuerden que todo esto va a venir en el examen, ¿eh? Entonces, pues, bueno, ya lo tienen. Entonces son los alumnos, esa es la unidad experimental, y algo que me llamó y que está interesante lo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero es algo de que pueden responder. ¿Quién lo dijo? Si no los puede repetir, porfa. Que podemos responder ante un estímulo. La unidad experimental puede responder ante un estímulo. En efecto. Aquí ahorita, ustedes son las unidades experimentales. Por favor, indíquenme ejemplos de unidades experimentales, por favor. Pues el nombre de alguno de nosotros. Ya están incluidos como alumnos de la UAB Bioestadística. Sí. Ajá, díganme ejemplos de unidades experimentales. Más allá de este experimento que hicimos, ¿qué otras unidades experimentales pueden considerar? ¿Un sistema nervioso? Ajá, ratones, conejos, ¿qué más? Plantas, bacterias. ¿Qué más? Peces. Muy bien, ¿qué más? Pudiendo ser más efectivos a lo mejor un sistema dentro de un individuo. ¿Un chango? ¿Un sistema cuadrático? ¿Un sistema de ecuaciones lineales? ¿Cómo que un sistema? Alguien dijo de un sistema, pero no logro comprender qué quiere Sí, decir. por ejemplo, no sé, el sistema nervioso de un individuo. Ah, ya si hablas de algo que vas a incluir en tu análisis. Sí, también podría ser. Es decir, si quiero trabajar con la próstata de la rata macho o el útero de ratas hembra, valga la repetición y la rebusnancia, pero sí te entiendo, podría ser así, pero ahorita nada más quiero que consideren unidades experimentales, que sí, ciertamente pueden ser células, ¿no? Líneas celulares. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Hongos. École. Ese de hongos, ¿por qué me hablas así? Pero sí, ustedes pueden observar que cualquier sistema biológico que esté incluido entre las procariotas y eucariotas o en los reinos de las especies, pueden ser unidades experimentales, ¿no? Ya nosotros elegimos una población de individuos, que mi población de individuos en este caso es la de 45 alumnos que están inscritos en la UEA, y elegimos muestras aleatorias de los individuos, ¿sale? Ahorita les explico eso más a profundidad. Ya que tenemos esto de las unidades experimentales, ustedes ven que son los alumnos, tienen estas características, y hay otra característica que justo como pueden responder ante un estímulo, al tener el metabolismo, o sea, de las características de vida como irritabilidad, metabolismo, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Todos tienen el mismo metabolismo? ¿Todas las unidades, todos los alumnos de bioestadística tienen el mismo metabolismo? No. ¿Por qué no? ¿Hacen glucólisis? Sí, ¿no? Todos tenemos el mismo. ¿Hacen gluconeogénesis? Sí.
hacen glucogenólisis, glucogenogénesis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena respiratoria. Bien. Ya no lo escuché. Ajá, ¿tienes una enfermedad o qué? ¿Tenía una enfermedad? Ajá. Pues precisamente el metabolismo, sabemos que todos hacemos metabolismo, pero resulta ser que pues no todos hacen actividad física. O sea, no el 100% hace actividad física. Se conoce que el mexicano no hace mucha actividad física, entonces ahorita están pidiéndonos que hagamos ejercicio, ¿no? Porque precisamente tenemos problemas de salud pública como es la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus, en fin. Entonces tenemos cierta dieta que también esa pues es diferente en cada uno de nosotros. Entonces también ahí va a haber una cosa que no podemos, digamos, controlar, que es la alimentación, que va a llevar a lo del metabolismo, que ciertamente, como bien lo dicen, todos hacemos metabolismo, las mismas rutas, pero hay momentos en la que la genética puede ser que nos lleve a respuestas o a caminos diferentes del metabolismo. Entonces a eso, el metabolismo, a la genética, se le conoce como una variable extraña dentro de las cuestiones de estadística, ¿sí? El metabolismo y la genética pueden modificar a la variable respuesta, ¿sale? Por ejemplo, en los que hicieron todos la actividad física, miren, yo desconozco, yo supongo que todos son saludables. Desconocemos si alguien tiene alguna situación genética que le impide hacer actividad física o si tiene alguna condición particular de metabolismo que le impida hacer actividad física. Entonces, esos individuos, pues ciertamente van a traer más cambios a las variables respuestas, ¿no? Entonces, lo que se trata con todo esto, que estas variables extrañas, algunas se pueden controlar, no todas. Algunas se pueden controlar, por ejemplo, el metabolismo y la genética son cosas que no se pueden controlar. Algunas se controlan, otras no. ¿Cuáles se pueden controlar? Bueno, profesora, puedo preguntarle una duda, valga la redundancia. Dime. En el caso, por ejemplo, cuando se hacen experimentos con cultivos de líneas celulares, en el caso del cáncer, ¿qué tanto tiene que ver la diferencia entre estas variables extrañas? Porque, pues, no todas las células de cáncer tienen la misma expresión. Ajá. ¿Cuáles células de cáncer? Pues cualquier tipo de línea celular que sea cancerógeno. Ah, porque son cosas diferentes. Cuando generan una línea celular, ese linaje lo tratan de proliferar para mantener las condiciones genéticas, el cariotipo, es decir, y el cómo están funcionando, o sea, su metabolismo de esas células. Ahora bien, para las líneas celulares, hay diferentes tipos celulares, y entonces depende tú lo que quieras incluir o excluir de tus experimentos, ¿no? Hay líneas celulares de cáncer de mama que, por ejemplo, expresan cierto receptor de progesterona, o hay otros que expresan cierto receptor de estrógenos. Entonces, las líneas celulares así las van construyendo. Aquí el investigador pues tiene que averiguar cuáles son las características que necesita tener en su modelo experimental para que pueda trabajar con esa unidad experimental. ¿Sí me explicó? ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchaste? Sí. Creo que ya se No, fue. acá estoy.
Entonces, esas líneas celulares, cuando se hacen experimentos con líneas celulares, si yo voy a trabajar con una línea de GELA, que son de cáncer cervicuterino, esas GELA, yo compro el lote y de ese lote hago todos mis experimentos. Y entonces ahí disminuyo la variabilidad de los datos. Si cambio a otro tipo de línea celular de cáncer de mama, perdón, de cáncer de útero, ahorita se me fue el nombre de las otras líneas, entonces van a tener otras condiciones, pero depende qué es lo que ustedes quieran trabajar. Para eso tienen que buscar las características de la unidad experimental. Por eso aquí les estoy comentando esto. ¿Sale? Muy bien. Entonces decía, unas variables extrañas se pueden controlar, otras no. El metabolismo y genética es muy difícil controlarlo. ¿Qué sí se puede controlar? Dentro de esas mismas variables extrañas, se puede controlar los tiempos, ¿no? El tiempo en el que yo voy a desarrollar el ejercicio. Ojo, siempre y cuando la variable tiempo en este experimento no lo consideremos como una variable independiente. En este caso, en nuestro experimento, no consideramos al tiempo como variable independiente. Ojo, todos hicieron el mismo tiempo de ejercicio. ¿Cuándo podemos considerar la variable tiempo como variable independiente? Por ejemplo, si yo los pusiese a hacer ejercicio a 5 minutos, a 10 minutos, a 15 minutos, a 20 minutos y a 30 minutos. Y entonces voy a ver cómo se va dando el cambio, o si se mantiene constante el pulso, o disminuye el pulso a través del tiempo de la actividad física. Ahí ya el tiempo se convierte en variable independiente, ¿sale? En este caso no, en lo que hicimos no, ¿sale? Bien, otra de las cosas que nos pueden llevar esto a algo que se llama variabilidad de los datos es que esta variabilidad va a ser qué tan dispersos y qué tan exactos son los datos, ¿sale? ¿Qué tan dispersos y qué tan exactos? La variabilidad de los datos nosotros las vamos a medir con algo que se llama, con número 1, medidas de tendencia central, que son medidas de localización. Dentro de estas medidas de localización tenemos la media. Tenemos dos medias, la media muestral y la media poblacional. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? La media muestral va a utilizar una muestra aleatoria de datos estadísticos, ¿vale? La media poblacional va a utilizar la población de los datos. Ella se pasó mi marca. De los datos estadísticos. Voy a hacer una división de más para que no. Ahí está. Entonces, vamos a usar estas dos que son medidas de localización. Tenemos la muestral y tenemos la poblacional. ¿Cuál es la diferencia? Que en la muestral, vamos a utilizar la N de la muestra aleatoria de los datos estadísticos, y en el caso de la media poblacional vamos a utilizar la N de la población de los datos estadísticos. ¿Sale? Si yo quisiera sacar la media poblacional de los datos de los experimentos que tuvimos, tendría que considerar el pulso de cada uno de ustedes para poder sumarlos y dividirlos entre el número de pulsos que recolecte de todos los alumnos de la UEA de bioestadística. ¿Sale? Ahí vemos las dos diferencias. Vamos a ver que también otras, medidas de localización va a ser la mediana. La mediana, pues también hace referencia a que puede existir como una mediana muestral y una mediana poblacional. Y la mediana, lo que vamos a observar es que también es una medida de localización, pero en el caso de la mediana es indispensable ordenar los datos estadísticos de menor a mayor, para que justamente el que esté localizado al 50% de
ese ordenamiento de los datos, el que esté localizado al 50% va a ser la mediana, ¿sale? Eso es lo que va a ser la mediana. Ahorita lo vamos a calcular con los datos de alguno de los equipos. Vamos a ver que también existe otra que se conoce como moda. La moda es la frecuencia con la que vamos a observar los datos. Antes de pasarme aquí, por ejemplo, voy a poner aquí que la media muestral es una medida representativa de los datos. Es una medida representativa de los datos. Es decir, si yo tengo 3 datos, como lo hicieron la vez pasada, sacaron la media y entonces pueden observar que esa media representa todos sus datos. Por eso es representativa, ¿sale? La mediana, entonces la mediana va a ser un valor que indica el 50% de los datos estadísticos. El que esté localizado al 50%, pues es el que me va a dar la mediana. La moda, vamos a ver que es la frecuencia de un dato estadístico, es decir, cuántas veces se repite ese número. Puede ser que sea una vez, 2 veces, pero puede haber que sean 2 números que se repitan 2 veces, eso se llama bimodal. Si hay 3 números que se repiten 3 veces, sería trimodal, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo es la moda para los datos de alguno de ustedes. Ahorita vamos para allá. En número 2, vamos a ver que también hay medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión tienen que ver con qué tan precisos son los datos, ¿sale? Las medidas de dispersión, como ya lo vieron, es la varianza muestral y también existe la varianza poblacional. También existe la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. ¿Sale? De otras medidas que tenemos en esta, también hablamos del rango, amplitud del rango, perdón, que es el dato mayor menos el dato menor, y también nos va a medir la variabilidad de los datos, ¿sale? Todos estos datos son solamente para que empecemos a ambientarnos. Los datos que vamos a sacar son algo que se conoce que son para datos no agrupados, ¿sale? Estas medidas que vamos a sacar son para datos estadísticos no agrupados. ¿Agrupados en qué? Vamos a ver más adelante que hay datos agrupados, pero ahora en intervalos de clase. En este caso, no están agrupados en intervalos de clase. Y en estadística descriptiva, vámonos primero con cómo vamos a organizar estos datos estadísticos no agrupados con estas medidas, ¿no? Tanto la medida de tendencia central como la medida de dispersión. Aquí me hace falta una medida de dispersión que no me lo habían dicho, que es el coeficiente de variabilidad. ¿Sale? Y entonces la variabilidad pues la vamos a ver con estos datos y vamos a calcular todos ellos y vamos a hacer las gráficas, ¿sale? Todo esto que acabamos de ver son para datos no agrupados. ¿No agrupados en qué? En intervalos de clase. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se lleva a cabo ese acomodo con datos agrupados. Vámonos por partes. Entonces, ahora sí, de los resultados que tuvimos, vamos a hacer las gráficas. De estos resultados, pues vamos a considerar alguno que, por ejemplo, tenga bastantes datitos.
Y entonces, aquí, por ejemplo, no sé si alguien me pueda dictar los datos de algún equipo completo. Si usted le ¿Qué puede pues? traer de la coca, del café. ¿Del café cuántos son? Pues nada más subimos 4, ¿no? Los datos. Ah, ya. ¿Y la señorita que habló de cuántos individuos son? De 5. El equipo de Mejor leche los de con chocolate. Saraí. Mejor los de leche con chocolate. Muchas gracias a ¿quién era? Smith. Yo no sé Ahorita cómo. porque necesito muchos datos. Sí, sí. Leche con chocolate. Ujú. A ver, leche con chocolate. Vámonos por partes. Aquí vamos a poner individuos. Los individuos son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estos individuos, déjenme quitarlo. Ay, perdón, me emborré. De estos individuos vamos a colocar los pulsos. De los pulsos tienen 1, 2, 3. Cada uno tiene eso. Es decir, el primer pulso, segundo pulso, tercer pulso. El tercer individuo tiene 1, 2, 3. El cuarto individuo, 1, 2, 3. El quinto individuo, 1, 2, 3. ¿Vale? Esos son los pulsos. Aquí lo que vamos a poner, son estos pulsos por minuto, para poner las unidades y poner los valores. Ahora sí, si gustas pasármelos. Ok, el del individuo 1 es 50, 104 y 75. Ajá. Del individuo 2 es 78, 128 y 75. Ajá. Del 3 es 61, 91, 70. Ajá. El siguiente 68, 93, 76. 68, 96, 76. 93 Ah, 93. es 93, 76. Ok. Correcto. Y del último es 76, 99, 83. Ok. Entonces ya tenemos, esos son los datos. Y en Excel les permite hacer el cálculo de la media muestral. ¿Cómo pueden hacer el cálculo de la media muestral? Tenemos dos formas. Una, que coloquen un igual en el Excel, les aparece el igual, y entonces pueden indicarle que van a sumar cada una de las celdas, ¿no? Más 104, más 75, más 78, más 61, más 91, más 68, más 93, más 76, más otro 76, más 99 y más 83. Sabemos que tenemos que hacer la sumatoria de las XIs, estas son las XIs, ¿no? Pero ahora resulta que tengo que dividir todo esto y entonces lo voy a poner entre paréntesis, cada una de estas cositas, de estas celdas, y lo voy a dividir entre 15. Si ustedes se fijan, son 15 datos. Y entonces le voy a poner el 15. Le pongo una diagonal, que recuerden que esa es la que me indica que es la división, y entre 15 le doy Enter. Nos da aquí la media. Aquí 81.8 es la media muestral. Ese es el valor. Ya tenemos la media muestral. Antes de continuar con la media muestral, vamos a acomodarlos, vamos a ordenar los datos para que vean por qué el 81.8 es la medida de localización y es una medida de representatividad de los datos, ¿sale? Representa mis datos. Entonces aquí, ay, hace cosas locas mi máquina. Espérate, máquina. Ya está. Entonces, vamos a ordenarlos. La forma en la que los pueden ordenar es, pueden seleccionar los datos y con el botón derecho del ratón van a irse a donde dice ordenar. Van a ordenar, pueden ordenar de menor a mayor.
¿Sale? Antes de que yo pueda mover algo, voy a copiar estos mismos datos aquí para evitar que haya pérdidas de mis datos y entonces ahí lo dejamos. Ahí, control Z. Ay, yo pensé que ya lo había copiado aquí. Ok, entonces ya tenemos aquí los datos y los vamos a acomodar. Ahora sí, con el botón derecho del ratón le dan ordenar los datos de menor a mayor. Nos dice ampliar la selección, no, continuar con la selección actual, la selección de celdas que yo le hice. Le vamos a decir que sí y ya me lo ordenó, ¿sale? Y entonces tenemos del 50 hasta el 128. Lo voy a colocar aquí en ¿cómo se dice? En esta partecilla. Vamos a colocar todos los datos por unidades. Aquí hay un cambio de celda, los voy a hacer más chiquitos para que veamos cómo quedan distribuidos. Nos vamos a ir de uno en uno y vamos a ir colocándolos dependiendo de cómo estén puestos, ¿no? Es decir, si hay un 59, después hay un 70, así tenemos que respetar la escala. Entonces puede ser que me haga yo una línea muy, muy larga. Entonces es lo que no quiero, que me salga una línea muy larga, entonces estoy haciendo más pequeñas las celdas. Una vez que se hacen pequeñas estas celdas, son 15 datos, tienen que ser pequeños estos celdillas. Okay. Entonces el primer dato es 50. No hay ningún 51, ningún 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hay un 61. Ese sí existe. Entonces voy a hacer más chiquito esto para que haya el 61. Después del 61 hice un 68, ¿no? Entonces no voy a poner nada en la siguiente celdilla. Déjenme hacerlo más chiquito para que lo podamos visualizar. Bueno, no hay nada en 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ah, hice un 68. Entonces ahí lo ponemos. Después de ese 68, ¿quién sigue? Un 70. 68, 69. Ok, 68, no hay ningún 69. Sí hay un 70. Hay un 75, entonces aquí no va a haber nada. 71, 72, 73, 74, 75. Hay dos 75, entonces voy a poner 75 aquí. Como hay 275, vamos a ver después del 75 quién va. Hay 276 también. 76, hay 276. Hay un 78, 77, 78. Vamos a ver qué otro número hay. 78, 83, 91. 78, 79, 80, 81. Hay un 81, que no sabía. 83, 91, 93. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 92, 93, hay un 93. Del 93 hay un 99.
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Más adelante hay otro valor. Serían 104 y 128. Pues. Ay, anda haciendo cosas raras mi máquina, ¿eh? Lo siento mucho. Ya se puso loca mi maquinita. Perdón. Qué barbaridad con estas máquinas. Okay. Entonces nos falta un 104 y un 128. Vamos a ponerlos hasta por ahí del stock. $100, 101, 102, 103, 104. Aquí estaría el 104. Luego creo que hay un 124. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 124. Hasta aquí. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Para que ustedes puedan observar todo esto. Empezamos con este. Okay. Voy a hacer más pequeñito para que alcancen a ver el intervalo. Ahí está el intervalo, ¿no? Todo eso es cómo están dispersos los datos. El dato menor es el 50 y el dato mayor es el 124. Y entonces quiero que observen la dispersión de los datos, ¿sale? Entre ellos, pues sí hay una gran dispersión, que si ustedes restan, por ejemplo, el 124 menos el 50, tenemos una amplitud de la variabilidad de 74. Entonces, 74 es el rango de variabilidad. Y como pueden observar, pues es muy grande. Es grande. Vamos a localizar a la media poblacional. La media poblacional que quedamos en que eran 81.8. Si nosotros lo vemos aquí, es 81.8, casi estirándole a 82, perdón. Entonces aquí vamos a colocar el 81.8. No me deja hacer cosas. No me deja poner el 8. Ok, entonces aquí está la media muestral. La vamos a poner de un color diferente, vamos a ponerlo de amarillo, para que observen que ese dato, el dato de 81.8, va a consistir en la media muestral del equipo. Y entonces, por favor, quiero que observen ya me pasé. Hasta ahí está. Quiero que observen que el 81.8, vean dónde está la zona amarilla, que te lo hice así para que puedan visualizar todos los datos dispersos. ¿Qué datos se acercan más a la media muestral? Los datos que se acercan más a la media muestral van a ser los datos más exactos. El valor que se acerca más es el 81. Ese 81 es el que se acerca más a la media muestral. ¿Qué datos son los que están más inexactos? Es decir, que están más alejados de la media muestral. Pues ustedes claramente pueden ver que es ¿qué número es el que está más alejado? El 124.
el 124 está súper alejado, ¿sale? Y entonces ustedes están observando ahí la media muestral. Ya que tenemos esto, ahora vamos a calcular algo que se le llama, ¿cómo se dice? Si ustedes sacaron, ¿se acuerdan que sacaron las diferencias de la media con cada dato? Y además sumaron los cuadrados de las desviaciones para construir la varianza, ¿sale? Ustedes sacaron la varianza. En el caso de Excel, ustedes también pueden calcular ese dato de la varianza. Este 74 ahí está. Amplitud de la variabilidad es el 74. En el caso de la varianza, vamos a sacarla. Va a ser la varianza muestral. Entonces, en este caso de la varianza muestral, el Excel también les puede ayudar a calcularla. Incluso la media. Vámonos con estas opciones para que ustedes puedan observar. En Excel van a buscar insertar función. Ya que hayan localizado esta de insertar función, le dan clic, les va a aparecer una ventana y entonces pueden indicarles aquí que les dé las estadísticas. Una vez que les da las estadísticas, ustedes van a observar que hay una lista enorme de diferentes fórmulas que tienen que ver con la estadística. En este caso vamos a buscar la de la varianza. Entonces, como necesitamos sacarla de la varianza, incluso también pueden sacar la media muestral, aquí también viene, la mediana, incluso la moda, otros valores que vamos a ver, como los cuartiles, que también eso los vamos a considerar, y nos vamos con la primera varianza. Cuando ustedes le dan clic al nombre de esa fórmula, aquí abajo les dice qué les va a calcular, ¿sale? Dice, calcula la varianza de una muestra, que es la que queremos nosotros. Omite los valores lógicos y el texto. Es decir, si yo tengo valores con diferentes expresiones como pulsos por minuto o solo pulsos, esos no los considera como valores y no les va a calcular eso. O sea, nada más necesitamos darles los números. Le damos a aceptar y les va a aparecer una ventana donde les tienen que indicar argumentos de la función. Aquí nosotros vamos a indicarle, le dan clic ahí y le vamos a indicar de qué valor a qué valor queremos que nos obtenga la varianza muestral. Yo ya se los indiqué, señalé los 15 y entonces aquí ya me aparece el valor de 363.0285714. Le doy a aceptar. Una vez que lo tengo, pues ya esa es la varianza muestral. También me puede sacar la desviación estándar muestral. Esta desviación estándar muestral también la vamos a calcular así. Nos vamos a la f de x y en la parte de las categorías nos vamos a esta y buscamos desviación estándar. Aquí está. Desviación estándar. Calcula la desviación estándar de una muestra, omite los valores lógicos y el texto. Le damos a aceptar. Aquí nuevamente yo le señalo cuáles son los datos y me aparece como 19.0533086.7. Le damos a aceptar. Ya tenemos la varianza, la desviación estándar, ¿sale? Ya con estos datos vamos a empezar a observar qué sucede con el intervalo, un intervalo. Vamos a construir ahora algo que se conoce como intervalo. De confianza. El intervalo de confianza se va a construir con la media muestral más menos, aquí puedo poner el más menos, pero le voy a poner aquí más menos, ahorita les explico por qué. Desviación estándar muestral. ¿Vale? Vamos a calcular estas.
El intervalo de confianza va a ser construido con media muestral más menos desviación estándar muestral. Y tenemos para esto que construir un intervalo. Un intervalo indica que necesitamos un límite inferior y un límite superior, ¿sale? Para el límite inferior vamos a necesitar la media muestral más la desviación estándar muestral. Necesitamos para el mismo intervalo de confianza un límite superior. Ahorita no me le voy a cambiar el límite superior. Que en este caso, aquí sí es más, en el de arriba, en este está bien, es más. En el límite inferior es una diferencia, es una resta. Nada más aquí le voy a modificar, aquí es menos. Menos. ¿Vale? Límite inferior es la media muestral menos la desviación estándar muestral. El límite superior es la media muestral más la desviación estándar muestral. Y entonces, pues ahora hay que calcularlas, ¿no? Entonces, para calcular este límite inferior, pues yo necesito el valor de la media muestral, que si ustedes recuerdan es 81.1. Como me piden eso, pero además me piden restarlo a la desviación estándar. La desviación estándar es 19.0533.087. Y entonces vamos a ver cuánto aparece en este valor. Entonces, el límite inferior necesitamos calcularlo y lo que podemos hacer para obtener el valor es darle un igual, colocar el valor de la media, indicarle la operación menos, la desviación estándar muestral y le damos enter. Y aparece el valor de 62.75. Ese es el límite inferior. Este 62.75 nosotros lo vamos a localizar ahorita en nuestra línea del eje de las abscisas donde colocamos cada uno de los datos, ¿vale? Ahora nos vamos con el límite superior. El límite superior nuevamente es 81.8 menos 19.0, perdón, en este caso ya es más, me emocioné, 19.053387, igual. Nuevamente hacemos el cálculo, que en este caso es la media, 81.8 más 19.053 y fracción, y el valor nos da en 100.9. 100.9, perdón. Ya lo modifiqué, le voy a hacer un poquito amplio para que veamos hasta los 4 decimales después del punto, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ya tenemos ahora estos dos límites. Una vez que tenemos estos dos límites, vamos a construir mi intervalo de confianza de una media más menos una desviación estándar, ¿sale? Y entonces nos vamos a colocar los valores. Como vemos 62.74, vamos a localizarlo aquí arriba. Solo valores para que nos respeten los datitos. Este valor del primer intervalo le vamos a dar control X, que lo vamos a cortar, lo vamos a poner en 62, casi está en 63. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este es mi primer valor y el otro, que sería este, 100.853, lo vamos a localizar aquí abajo, que es 100. 100. Creo que estaba por aquí. Aquí está, lo vamos a dejar aquí. Y de esa manera nosotros ahora vamos a construir un intervalo de confianza, que vamos a ver cuánto va, de dónde a dónde va este valor.
Ay, me emocioné con este. Espérame. Ay, no sé por qué no quiere hacer lo que le digo. Le vamos a poner 62.7, que es el valor, y lo borramos para que sea en la misma línea. Y veamos qué sucede. Está localizada la media muestral. El intervalo de confianza, ustedes observan, ese es el que está en amarillo. Y entonces lo que nos está indicando es que dentro de este intervalo de confianza vamos a encontrar el valor de la media y más la desviación estándar o menos la desviación estándar, ¿vale? Entonces vamos a observar que esto lo vamos a hacer para cada uno de los datos, porque este dato, esto que estamos viendo aquí en esta franja naranja amarilla, nos da la variabilidad de los datos. ¿Qué tan variables son los datos? Y entonces estamos observando las medidas de dispersión. Mientras más amplia sea esa barra amarilla, esa línea amarilla, quiere decir que hay una mayor dispersión de los datos y son poco precisos los datos. Mientras menos sea esa línea amarilla, mientras más pequeña sea la línea amarilla, vamos a observar que los datos van a ser más precisos, menos dispersos. En el caso de la media muestral, solamente es una medida de localización y de esa manera nosotros observamos que podemos construir intervalos de confianza, es decir, que en este intervalo de confianza aproximadamente el 65%, 68% se concentran los datos, quedando por afuera un 32% quedan afuera. ¿Cómo podemos construir un intervalo que por lo menos me considere el 95% de mis datos? Pues ahora vamos a poder calcular un intervalo de confianza con 2 desviaciones estándares. Es decir, voy a tener la media y la voy a sumar con 2 desviaciones estándares. También la voy a restar con 2 desviaciones estándares y entonces ahí voy a incluir al 95% de los datos, ¿sale? ¿Qué pasa si yo quiero un intervalo donde se obtengan todos los datos, que todos los datos estén adentro de ese intervalo? Pues ahora tendría que considerar la media más menos 3 veces la desviación estándar muestral. ¿Qué significan estos datos? Que cuando yo utilizo los intervalos de confianza, yo puedo sugerir que mis datos que están adentro de ese intervalo se acercan a la media muestral, ¿sale? Es decir, los datos que estén adentro de esas líneas. Por ejemplo, aquí en esta línea amarilla que yo les dibujé, tenemos que va del 63 hasta el 100.1 casi aproximadamente. Vamos a ver que el 68, el 70, estos valores de 75, 76, 78, todos esos van a hacer que sean parecidos a la media muestral, porque están adentro del intervalo. Si están afuera del intervalo, quiere decir que no van a tener un comportamiento como la media muestral, ¿sale? De esa manera vamos a observar que hay datos que quedan afuera, ¿sale? Para saber si los metemos o no, pues hay que hacer el cálculo de los otros intervalos de confianza. Pero antes de pasarnos ahí, me voy a regresar a localizar, en este caso, a la moda. Si ustedes observan, hay datos que se repiten. Y en este caso, los datos que se repiten 2 veces, aquí lo tenemos. Es el 75 y el 76. Estos valores que están aquí van a hacer que tengamos una primera moda y sería una segunda moda. Todos estos son la moda. De tal manera que esta moda se convierte en bimodal. Es bi porque hay 2 modas. Y entonces, pues de esa manera localizamos estas, ¿no?
¿Qué sucede para el caso de la mediana? ¿Cómo puedo sacar la mediana? Recuerden que la mediana es ordenar los datos, ya los ordenamos. Vamos a ver que hay dos fórmulas para ver si son números pares o números impares. Como en este caso tenemos 15 datos, que son los que tenemos aquí y ya están ordenados, que son los que están aquí, ustedes se van a ir a f de x y entonces puede ser que consideren justo el número que está a la mitad de los datos ordenados y ese va a ser la mediana. Si es impar, pero si es par, tenemos que considerar los dos números que están justo a la mitad del ordenamiento de los datos, se suman y se dividen entre dos. El resultado que salga, ese es el dato de la mediana. ¿Sale? Entonces aquí también ustedes la pueden localizar, la mediana. Vamos a darle cuáles son los números, que ya los tenemos aquí. Y la mediana es el 76. ¿Sale? Esa es la mediana. Vamos a localizarla. La mediana, si ustedes ven, pues hay dos valores de 76, pero ese es el número que me dio. Entonces, aquí justamente en este cuadrito vamos a poner que este cuadro que está, vamos a ponerlo en verde, va a ser la mediana. ¿Sale? La mediana es el 76. Y entonces vamos a ver que es el lugar que ocupa el 50% de esta línea que se generó cuando ordenamos los datos, del dato menor al dato mayor. ¿Sale? Aquí pudiera parecer que está más amplio, pero recuerden que no le moví las celdas porque si no me iba a tardar mucho más. Por eso se ve más amplio, ¿no? Pero a lo que voy es que ustedes pueden calcular estos valores en Excel y qué es lo que van a hacer para cada uno de los equipos. Ahorita yo solamente lo estoy haciendo con un equipo. Entonces hay que hacerlo con todos los datos de todos los equipos. ¿Sale? Una vez que tenemos esto, pues ya hicimos esta, digamos, revisión de cuándo son exactos o cuándo son dispersos los datos. Recuerden, la exactitud tiene que ver con qué tanto los datos se acercan a un valor real o a un valor de referencia. En este caso, el valor de referencia es la media muestral. La dispersión es qué tan amplia es la variabilidad. Mientras más grande sea el dato de la amplitud de la variabilidad, mayor dispersión, menos precisión. ¿Sale? Entonces, eso es lo que estamos observando con estos datos. Ahora bien, hay unas gráficas que es importante que las realicen y las gráficas las vamos a generar con estos datos. Tenemos los datos de cada equipo y ustedes van a hacer la gráfica por equipo y también a nivel grupal. Vamos a ponerlos aquí nuevamente los datos y vamos a graficarlas. Hay unas gráficas conocidas como de dispersión en donde solo se colocan los datos como coordenadas en el plano cartesiano. Entonces aquí en Excel se van a ir a las gráficas de dispersión y les van a indicar que ahí les arroje una gráfica de dispersión y entonces aquí me las va a dar, ¿no? Entonces en este caso, como veo que hay algunas alteraciones, vamos a ver que los puedo yo modificar, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede si los cambio o si no lo cambio. Entonces aquí lo que veo es que se hizo mal la gráfica. Es que tendríamos por individuo, ya sé qué me pasó. Por individuo, el de individuo 1 tiene 3 datos, 50, 104 y 75. Para el individuo 2, ahorita nada más los estoy ordenando para que veamos cómo va a quedar, 128, 75. Luego 61, 91, 70. Luego 68, 93, 76.
Otra vez 76, 99 y 83. Entonces esto los quitamos. Y vamos a graficar estos, a ver qué nos da. Ahí está. Entonces, en esta gráfica es una gráfica de dispersión. Y entonces ustedes observan que les apareció 3 series. Aquí, como no le he dado el nombre, pero sí es importante dárselos, en el caso del rombo azul, hace referencia al primer pulso, al estado basal. El rojo, el cuadrado rojo o guinda, hace referencia a cuando toman el pulso después de la actividad física. Y el verde hace referencia a cuando retornan al reposo, ¿vale? Entonces, aquí es lo que vamos a observar, que en el caso de las gráficas, le tienen que indicar en la gráfica cuáles son los nombres de las variables, ¿vale? En este caso, el nombre de las variables, si ustedes recuerdan, para el eje de las ordenadas, en el eje de las ordenadas vamos a encontrar el pulso. Y este pulso tiene unidades, que son estos pulsos por minuto, ¿vale? Entonces ahí vamos a ponerle que esa es la variable dependiente, la variable Y, la variable respuesta, y en el caso del eje de las X, va a convertirse ahora el eje de las X, el eje de las abscisas, la variable independiente, que en este caso son los individuos. ¿Individuos de qué? Que tomaron leche con chocolate. Y entonces esta es la variable para esta gráfica. Esa es la variable independiente. ¿Qué título le podemos poner a esta gráfica? ¿Alguien que me dé una sugerencia de un título? Gráfica de dispersión de leche con chocolate. Ajá. O sea, ¿se ve la dispersión de la leche con el chocolate? ¿Qué más? No sé si sería intervalos de pulso. Casi no te escuché. ¿Intervalos de pulso? Intervalos de pulso. ¿Del chocolate? ¿De la leche con chocolate? Ajá. Así le pongo intervalos de pulso de la leche con chocolate. ¿La leche con chocolate puede dar pulsos? No. ¿No podría ser efecto del efecto de la variable independiente sobre el pulso? Del efecto de la variable independiente, ¿cuál es la variable independiente? La variable energética, que en este caso sería la leche. O efecto de la leche con chocolate sobre el pulso. Efecto, a ver. Cuando dicen efecto, es porque hay algo que tienen que hacer referencia. Siempre los títulos, las hipótesis que ustedes van a plantear en bioestadística tienen que incluir 3 elementos. Como ustedes lo quieren escribir, pero tienen que incluir 3 elementos. La unidad experimental, la variable independiente y la variable dependiente. Estos tres conceptos tienen que estar incluidos en el título. ¿Sale? Son los 3. Y entonces tienen que poner el título de la gráfica, porque resulta ser que también tenemos que describirla. Pero ya la descripción a ustedes les va a tocar. Yo nada más estoy haciendo esta. Les voy a compartir la base de datos o esta base
en Classroom para que cada uno de los equipos va a hacer su propia gráfica de dispersión, ¿vale? Cada quien va a hacer una propuesta de título y cada quien va a hacer una descripción de la gráfica. Cuando hablamos de descripción de la gráfica es qué observan de la gráfica. Eso lo vamos a ver el día lunes y entonces ahí sí les pido que ustedes lo hagan en su casa para que lo compartan aquí en la clase. No lo voy a evaluar, pero sí es importante que lo hagan porque va a ser esencial para el primer examen de la UEA, ¿vale? Entonces, por favor, díganme un título. Recuerden, siempre debe tener título, perdón, el título debe de tener la unidad experimental, coma, la variable independiente y variable dependiente. Todas las gráficas llevan eso por lo regular. Ahora sí, escucho opciones de título. ¡Anda! Ahí lo tienen. Excelente. No sé si eres del equipo de chocolate, pero ya les ayudaste. Está perfecto. Ahí tienen el título. Y entonces, pues van a tener que hacer un título similar con las otras bebidas, ¿no? Va a ser muy interesante cuando recolectemos todos los datos de todos los equipos para hacer solo una gráfica, ¿sale? Esta gráfica es solo gráfica de dispersión. Como ustedes pueden observar, también pueden obtener, ¿cómo se dice? La media muestral de cada individuo, la que vamos a hacer rapidísimo en estos minutitos que me queden. Ahí donde está el promedio. Promedio. Van a sacar el promedio, me emocioné de los datos. De los 3 datos, ahí lo tienen. Aquí va a ser la media muestral del individuo por individuo. ¿Vale? Entonces esta la pueden calcular con los demás arrastrando el cursor y ya les dio los valores, ¿no? Esta las quitamos porque realmente pues no hay nada, ¿no? Y vamos a sacar algo que se llama también desviación estándar. Voy a pasar esto por acá abajo, que esa es la gráfica de solo la dispersión. Y aquí vamos a poner desviación estándar muestral. Y esta desviación estándar muestral, pues también la vamos a calcular aquí con este. Entonces nos vamos con, me emocioné, desviación estándar. Aquí está. Vamos a meter los datos. Le damos Enter y ya nos los dio. Ahí está la desviación estándar muestral. ¿Vale? Entonces aquí lo quitamos estos. Entonces, ya que tenemos esto, ahora yo voy a seleccionar estos datos y voy a hacer una gráfica, voy a insertar una gráfica, pero ahora de columnas. Estas columnas pueden agarrar las primeras, pueden ponerle columnas agrupadas y aquí las tenemos, ¿sale? Esta gráfica, ustedes ven rectángulos. Aquí, por ejemplo, pues yo le tendría que decir que me quite estos valores, que nada más me dé del 1, 2, 3, 4, 5 de individuos. Me falta arreglar la escala, pero lo que quiero que observen es que cada columna tiene un límite superior. El límite superior hace referencia a la media muestral. Por ejemplo, el individuo 1 tiene una media de 76.3 y ustedes casi observan que está en ese nivel. Ahora lo que van a hacer es seleccionar las barras con el ratón, con el botón izquierdo y se van a ir a datos, a presentación y van a buscar, déjenme mover esto, análisis. En este análisis van a buscar barras de error. Dentro de estos barras de error hay más opciones de las barras de error. En esas opciones de más barras de error van a meter los datos de desviación estándar, pero vamos a meterlo personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque si se fijan, los datos de la desviación estándar van de 27, 29, 15, o sea, no son los mismos. Entonces hay que indicarle que por favor considere esos. Le damos especificar valor y entonces aquí vamos a meter los datos de las desviaciones estándares por arriba y también que nos los reste, o sea, por abajo.
Vamos a ver qué nos arroja. Y le damos cerrar. Y entonces aquí ustedes observan que les apareció una línea negra que está, digamos, perpendicular a la barra horizontal de la media muestral, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a observar es que en esta gráfica vemos que por individuo hay una variabilidad de los datos. El que observe en la línea negra que la amplitud de esa línea negra sea muy, muy grande, es que hay una mayor variabilidad de los datos. Es decir, si esto yo lo veo muy amplio, hay una gran variación, gran dispersión de los datos. Si disminuye, aquí yo observo que hay una menor variabilidad de los datos, ¿sale? Entonces aquí la exactitud, vamos a observar que tenemos que sacar una media por grupo, que la media por grupo era un 81, si se acuerdan, casi 82, lo vamos a poner por acá. Ahí esta sería mi media más grande, la media de todos los equipos, digo, de todos los individuos, y entonces esa es mi media. El que se acerque más a ese valor es el más exacto. El que se aleje más de ese valor es el menos exacto, ¿sale? Mientras más grandes sean estas barras, son más dispersos, menos precisos. Este, por ejemplo, es más preciso, menos disperso, ¿sale? ¿Quién de los individuos? Bueno, ahorita ya no, hagan de cuenta que este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Nada más corrijo esto, se los voy a enviar porque tengo que arreglar, quitar estos espacios para que sea la gráfica, que esté la gráfica adecuada. Entonces, aquí, ¿qué individuo es el más exacto? 5. El 5, perfecto. ¿Qué individuo es el más preciso? En este caso, bueno, yo veo que es el 4 y el 5, pero creo que cumple los dos parámetros en número 5. Así es, 4 y 5. Pueden ser el 4 y 5, perfecto. ¿Qué individuo es el más disperso y menos preciso? ¿Qué individuo es el más disperso? Bueno, ya ustedes lo verán. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque tienen que describir las gráficas. Van a hacer las dos gráficas, ¿sale? Entonces, esto se los voy a compartir. Por supuesto, aquí yo les voy a poner el nombre aquí. Y entonces hay que construir la gráfica de todos los equipos. Primero por equipo y luego todos los equipos. Yo necesito la base de datos de todos los datos para ahora enseñarles estas dos gráficas, y también vamos a hacer otra gráfica más que se le llama de caja y bigote. Ahí vamos a localizar a la mediana y a los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Vamos a ver cómo es la amplitud de estas, vamos a construir las cajas, vamos a construir los bigotes, y entonces que comparen las de dispersión, la de media más o menos desviación estándar y la gráfica de caja bigote. ¿Sale? ¿Tienen algún comentario final? Me queda un minuto. Por lo menos por equipo. Por lo menos para equipo. El lunes yo necesito que ya tengan... Espérame, el lunes necesito que tengan todos los datos para que yo haga la gráfica de todos los individuos, de todos los equipos. Ya lo que ustedes van a hacer es la descripción. Para el día... ¿Qué día fue? El miércoles. El día de hoy les voy a publicar la primera participación que tiene que ver con esto. Esto lo tienen que hacer en equipo, así como estuvieron trabajando, ¿sale? Lo van a hacer en equipo, pero lo van a subir de forma individual, es decir, trabajan en equipo el archivo, ya que hayan finalizado el trabajo colaborativo de equipo, van a subir cada uno de los integrantes ese mismo archivo a la zona de la primera participación, ¿sale? No se me vayan a confundir. Y con esto empezamos las evaluaciones, ¿vale? Ok, ya terminamos, ya no hay más tiempo. Les agradezco su asistencia, muchachos. Pasen un excelente fin de semana. Síganse cuidando muchísimo y nos vemos el lunes. Hasta pronto. Hasta pronto, profesora. Chao, profe.
Tal vez